Yo no me sentía igual, nunca me he sentido igual. Y yo quería mi espacio, quería que se me tratara diferente porque sabía que podía llegar ya desde pequeño. O sea, yo de pequeño, bueno, es que era imposible que alguien me ganara algo. Muy alto el peaje, pero cuanto más alto el peaje, más alta la recompensa. Lidia Valentín es una de las deportistas españolas con más medallas olímpicas. Y eso en un país como España con muy poca tradición en halterofilia. En este episodio hablamos de cómo levantar bonito, cómo empezar en este deporte, hablamos de cómo tener una mentalidad ganadora, pero también hablamos de temas como la importancia de vivir y de trabajar en un entorno limpio, ordenado y sin ruido. Y el efecto que eso tiene en nuestro cerebro, en nuestra productividad y en nuestra vida en general. Si aún no estás suscrito al canal, te animo a que lo hagas. Es una manera de hacer que el mensaje de la vida potencial llegue cada vez más lejos. Tienes el enlace en la descripción del vídeo, en el primer comentario y creo que por aquí. Ahora os dejo con la gran, la inconfundible Lidia Valentín. Dice tu amiga Estefanía Juan Tello que hay que levantar bonito, que siempre hay que levantar bonito. Wow. ¿Qué es levantar bonito? Empezamos bien, porque realmente Estefanía Juan Tello es la segunda levantadora española mejor. Sabe lo que es levantar y sabe lo que es levantar bonito. Y al final, como nos decía un entrenador, no es lo mismo levantar forzado, que te cueste meterte ahí y que te aplaste, a levantar con una ejecución, que se vea un equilibrio en el movimiento, que se vea esa explosividad, que se vea cómo mueve las piernas, cómo sube la barra. Eso es levantar bonito, realmente. Con ligereza, como que no pesa, ¿no? Exacto, como que no pesa haciendo el máximo peso. Eso es muy complicado porque al final cuando estás en una competición lo que quieres es levantar. Te da igual cómo, aunque lo levantes con una pierna, por así decirlo. Claro. Quieres levantarlo porque al final te valoran eso, no te valoran la ejecución. Pero si tú ejecutas y entrenas para levantar cada día mejor, tu técnica cada vez va más hacia la excelencia y eso hace que te lesiones menos y eso hace que en una competición no tengas que ir tan forzado para levantar y puedas levantar tu máximo peso, como dice Estefanía, bonito. Bonito, hay que hacer todo bonito, ¿verdad? Hay que hacer todo bonito, hay que hacerlo todo lo mejor que se pueda, cada cosa que hagas hay que bendecirla. Tengo la sensación, Lidia, que o por lo menos yo no conocía el mundo de la halterofilia, más allá de como mero observador externo, pero preparando un poco este podcast, pues me he metido un poquito más, he visto un montón de vídeos, he leído cosas, he consumido contenido, como se dice ahora, consumir contenido, ¿no? Y me ha dado la sensación de que la halterofilia tiene como un aspecto marcial. Que no veo en otros deportes. O sea, hay como una gestualidad, hay una solemnidad que no veo en otros deportes donde también, pues evidentemente, hace falta foco, hace falta dedicación, hace falta disciplina, hace falta todo lo que hay que poner para llegar a la excelencia en cualquier cosa. Pero veo la halterofilia, me ha dado la sensación como una vuelta marcial. ¿Esto es así o es una percepción mía? O sea, en la gestualidad, en la forma en la que se hacen las cosas. Sí, realmente es un deporte que, como bien dices, requiere foco, disciplina y demás, como cualquier deporte en alto rendimiento o como cualquier cosa en la vida. Pero al final necesitas esa solemnidad, ese saber en qué momento, tenerlo claro, es segundos y creerte realmente que vas a hacerlo, salir creyéndote que lo tienes todo controlado, que a lo mejor en otros deportes, porque llevan pues, un tiempo, o si ya metes el equipo y demás, es muy diferente. Entonces ahí sí que es verdad que trabajas muchísimo
a nivel mental te trabajas muchísimo porque es el momento, tienes que salir, tienes que focalizar, tienes que visualizar y tienes que saber realmente lo que vas a hacer, porque al final tienes que prepararte tanto técnicamente, mentalmente, que siempre lo digo, y tu cuerpo. Entonces, eso es ya. Y eso es el momento que tienes, tú no puedes salir a la tarima, ay, a ver qué va a pasar ahí. Claro, Bueno, muchos levantadores saldrán, pero posiblemente no queden campeones del mundo. ¿Sabes? claro. Las medallas están ahí, en la persona que se cree capaz, en la persona que antes de salir ya sabe que lo va a hacer, antes de competir ya sabe que va a ganar, antes de ya se lo ha creído que lo va a realizar. No puede salir dubitativo, bueno, podré, no, porque al final es un deporte que te puede llegar a dar miedo, puedes tener bloqueos mentales, porque eso es un cierto peso que tienes que creértelo primero aquí y después ejecutarlo, porque, ostras, que son 150 kilos, ostras, que... Y claro, la mente te juega malas pasadas en el sentido, ostras, que yo hice 140, hostia, y ese día, ¿cómo me pesaba? A ver. Entonces, todo ese barullo mental tienes que quitarlo, estar centrado en el momento, da igual que sean 140, 120, 100, lo que sea, saber que estás capacitado, saber que has dado un 200% en cada entrenamiento y es uno más. Y vamos a ejecutar. Y sí que es verdad que hay gente que con los pesos empiezan los bloqueos y de hecho hay movimientos que en competición se llaman estatuas porque vas a levantar y te quedas y se te ha ido el movimiento y no eres capaz ni de despegarlo casi. Anda, como miedo escénico, de cierta manera. No miedo escénico, es se te ha ido el movimiento. O sea, tú tienes que tener movimiento mentalmente. O sea, al final esto es un deporte de repetición y tienes que interiorizarlo, interiorizarlo, interiorizarlo y después en la competición tienes que fluir, sin casi pensar, tiene que salir el gesto, ¿no? En el momento que piensas demasiado, fatal. Entonces, por eso es tan importante el foco, el saber lo que tienes que pensar y tener un control mental para ejecutar el movimiento, porque te pasa un pensamiento que no es el adecuado y Y se acabó. estás muerto. Es tirar una monedita al aire, ostras, pues mira, parece que bien, pero otro día a lo mejor ya no. Una de las, uno de los vídeos que más me ha impresionado es el récord del mundo en más de 109 kilos masculino en snatch. Voy a leer el nombre porque... Lhasa Talakatse, 225 kilos en snatch. Yo creo que yo no he hecho halterofilia ni nunca he intentado, he jugueteado un poco con la barra haciendo el tonto, pero nunca he hecho nada. Yo creo que para alguien que nunca ha cogido una pesa, que no está familiarizado con lo que es eso, no puede entender lo que es levantar, olvídate de 225, 60 Sí, en snatch. de 40. Y 40. Y la barra mucha Y gente, la ¿no? barra. Y la barra mucha gente. Entonces, me impresiona ver, es evidente también que este tío, claro, es un tío que mide casi 2 metros, 180 kilos, es, bueno, es una rareza de la naturaleza, ¿no? Pero ver todos esos discos ahí, todos esos discos rojos que suman 225 en Snatch, es como, o sea, eh, no sé, a mí me parece hipnotizante. Pero una de las cosas que se relaciona con mi pregunta anterior sobre la marcialidad, que me impresiona mucho de los levantadores, es la impasibilidad en la cara. ¿Cómo se puede levantar ese peso, ya sea en 2 tiempos, ya sea en snatch, y prácticamente no, el gesto de vuestra cara, bueno, hay quien pues abre la Claro, boca, depende, sí. hay quien abre la boca, hay quien pues tiene un pequeño, pero todos más o menos mantienen cierta impasibilidad en el gesto. Y luego vas a los gimnasios convencionales y ves a la gente haciendo sentadilla con 20 kilos y parece que es que el mundo se va a acabar. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es consecuencia de del propio entrenamiento, de la propia repetición de años y años? ¿O explícitamente entrenáis eso? ¿Os enseña a los niños a que la cara no se hace gestos raros? No, 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 eso es el levantador realmente. Ah. Entiendo que lo de la cara es justamente cuando levantas, Sí, cuando sobre vas todo, a levantar el peso. Hay personas, como tú dices, abren la boca, yo personalmente muerdo he visto, sí. labios, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que como el levantador se sienta cómodo. Vale. Y yo creo que cada uno lo hace, hay algunos que apretan los dientes, es un poco pues la sensación que que se sienta cómodo. No, no te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro. No, realmente No. te corrigen siempre la técnica y en función a cómo una persona se sienta cómoda gesticulando, apretando dientes, apretando, o inclusive así, con un gesto normal, que yo también eso
me sorprende, ¿eh? La gente Sí, que sí. levanta así, de hecho tengo una compañía que levanta como que no parece que le pase nada en la cara y digo, wow, y la mía sí que es verdad que está como apretando dientes, mordiendo labio, así, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que eso es muy personal. Vale. Es muy personal, hay algunos que apenas parecen que estén haciendo esfuerzo, otros mogollón, otros medio, es Vale. como depende, depende. Pero yo en general veo, en comparación con lo que yo veo en los Ah, gimnasios... bueno, claro, es que en comparación, y es que a un gimnasio convencional no voy, Bueno, entonces no sé lo que pasa por ahí. pues lo que pasa es que alguien está haciendo curl de bíceps con 10 kilos y Ya, parece que el mundo se acaba. ya, Y sin embargo vosotros levantáis una vez y media vuestro peso corporal en snatch ya. y apenas, bueno, pues, uy, parece que hoy pesa un poco más que ayer, ¿no? Ya, sí, bueno, yo creo que también es eso, porque a lo mejor a esa persona que está levantando 30 kilos en bíceps le está pesando como su vida, o porque no está preparado, o porque realmente quiere, bueno, hacer que le pesa más, no Mm. sé. Y nosotros que al final nos dedicamos a eso, pones la cara exacta, al final todo está sincronizado para sacar tu máximo rendimiento. Tú no piensas ni en tu cara, yo personalmente no pienso en mi cara, me da igual ponerla, o sea, pienso en ponerla de una manera que yo esté cómoda para levantar Sí, sí. más. Si aprieto dientes, si salgo con los ojos así, sabes, al final lo único que quieres es levantar más. Que por cierto, en ese vídeo que te digo del récord mundial en snatch, en la primera fase del movimiento hay un silencio sepulcral en la sala. Sepulcral, o sea, Sí, evidentemente, ¿no? Es muy sí, serio lo que está ocurriendo ahí. sí. Pero luego, por eso te quería preguntar, es el primer gesto, no sé cómo lo llamáis, desde que la barra está en suelo hasta que están en Sí, sentadilla profunda, la la arrancada en sí, arrancada. antes de la sentadilla, digamos, pero te quiero decir que hay silencio sepulcral hasta que está abajo y Y ahí después ya ya el sube. público se pone como loco, pero que todavía no ha terminado el ejercicio. Sí, pero ya se nota que está dominado. Vale, Ya es como una vez ya has hecho toda la ejecución, estás abajo y ya subes, solo te falta subir. Y una vez que todo lo demás está bien, es muy raro vale, vale. fallar, es muy raro. Que ha habido muchos levantadores, pocos, bueno, muchos no, pocos, que realmente estaban abajo, casi lo están celebrando y de repente se ha ido para atrás y para atrás es nulo. Y es como, estás celebrando algo, o sea, es como, espérate, Exacto. suelta la barra, que te den válido y celebra todo lo que tengas que celebrar, o sea, no te adelantes. Pero normalmente ya cuando estás abajo solo te sube, O sea que la, solo te falta subir y ya el público sabe que ya está. parte más difícil del movimiento es la primera, Sí, esa la primera, ejecución, la sí. ejecución. Dale el, O sea, el- el tirón suficiente para tú descender con esa rapidez. vale. O sea, es la parte realmente Sí. difícil y complicada. Oye, volviendo un poco a la pregunta al principio de levantar bonito y todo esto que hemos estado hablando de la marcialidad, ¿hay algún levantador que te guste especialmente? Y lo voy a acotar. No vale ni que sea del equipo español, ni que sea amigo, ni que sea conocido. Alguien internacionalmente que digas, joder, qué bonito lo hace, aunque no gane, pero que te guste la manera en la que entrena, la manera en la que levanta, la gestualidad que tiene. Wow, esa es una pregunta fácil, pero a la vez difícil. ¿Por qué? Porque realmente ha habido muchas deportistas que me han gustado técnicamente, pero sí que es verdad que, claro, volvemos a lo de siempre, han sido deportistas que han jugado con trampa. Entonces hay equipos que me han gustado su forma de levantar. Pero claro, para mí dejan de tener ese valor Yeah. cuando después han dado positivo. Entonces sí que es verdad que la halterofilia es rara, tú no te puedes, o las personas que más te puedan llegar a gustar siempre están en un lado que no es el lado en el que tienes que Yeah. estar. Entonces yo valoro muchísimo la halterofilia española porque sé lo que hay, sé que todo lo que hacen, bueno, española y mucha europea, Italia, Francia, Alemania, que no son los grandes, no son las grandes potencias, pero lo hacen de manera sana, de manera con esfuerzo, con dedicación, pasan años y años para conseguir grandes marcas. En España tenemos grandes levantadores, y no es porque sean mis compañeros, es que tenemos grandes levantadores que han ido a 3 Juegos Olímpicos, que han ido a 2 Juegos Olímpicos. No han conseguido medallas, no, pero porque, bueno, por lo que también sabemos que hay una halterofilia un poquito más oscura. Entonces, no te diría que tengo a nadie de referencia, porque no lo he tenido. Cuando era más pequeña, mi referencia era Estefania Juan, porque me lleva 4 años y la veía en el equipo nacional y me encantaba cómo levantaba, me gustaba, pues, bueno, su ejecución. Pero sí que es verdad que un tiempo de mi vida me gustó mucho la halterofilia rusa.
O sea, las rusas cómo levantaban, cómo ejecutaban los movimientos, con qué solemnidad, con qué limpieza, ¿sabes? Y decía, wow, me encantan. Pero claro, yo no voy a admirar algo. En su momento admiraba su manera de entrenar, me gustaba muchísimo. Pero en el momento que ya realmente te das cuenta de que cómo van haciendo trampas, pues no lo dejas de admirar. Entonces me quedo con las personas que hacen halterofilia de verdad. Digamos porque has dicho que Europa Occidental, digamos que no es un área geográfica en la que históricamente hayan sido como muy potentes los equipos de halterofilia. Históricamente son países del este sobre todo, ¿no? Rusia, Sí, Bulgaria, toda esa zona, la zona de las Rumanía, antiguas, sí. Rumanía. Georgia, que Lhasa es georgiano. Ya. Entonces, claro, hay potencias, Turquía, también Grecia fue en su momento, y claro, todas las grandes potencias de grandes levantadores han ido cayendo, han ido sancionando a deportistas, sancionando a equipos. Entonces, claro, mm, Es una pena porque es una tradición histórica que, bueno, pues que en las últimas décadas han ensuciado, digamos, esa trayectoria, ¿no? sí, Porque históricamente eso no era así, que decir, en los años sí, 20, 30, 40, pues era puro deporte, ¿no? sí, Y es una pena que se haya mancillado esa historia, de cierta manera, en esos países con esa tradición, ¿no? sí, Pero sí. bueno, cambiemos de tema. Vale, estupendo. Movilidad. Movilidad. Me impresiona muchísimo el grado de movilidad. Eso es otra cosa que yo creo que la gente no entiende. Ujú, Eh, el grado de movilidad que tenéis y lo importante que es. sí. Pregunta, Ujú. Lidia Valentín. ¿La movilidad es algo que trabajáis muy explícitamente, es decir, dedicas días concretos a trabajar sobre la movilidad o es algo que simplemente se trabaja en cada entrenamiento previamente? ¿Cómo atacáis esto? Porque el grado de movilidad que tenéis, eh, la combinación de explosividad y fuerza con ese grado de movilidad, a mí personalmente me resulta impresionante. Entonces, ¿cómo trabajáis la movilidad? Realmente la movilidad va a sonar raro, pero no la trabajamos. ¿Por qué? Porque al final Mm, los halteras se hacen desde niños. Entonces tú ya vas generando una movilidad articular, tú ya vas generando una elasticidad que también mm, necesita tu cuerpo. Entonces, los entrenamientos desde niño te va llevando a cada vez tener esa mm, flexibilidad, ya, en tus músculos, esa movilidad articular, en todo tu cuerpo. Entonces sí que es verdad que una persona que comienza a hacer de adulto CrossFit, por ejemplo, "Jo, es que tengo muchos problemas de movilidad en tobillos, en la cadera, en las muñecas, no", ¿sabes? Y realmente es porque empiezas de adulto. Cuando tú empiezas de niño, es como que va guiado. A nosotros no ya, nos hace falta entrenar movilidad. A lo mejor si has estado lesionado y tienes que ganar movilidad porque has estado lesionado del hombro por cualquier circunstancia o has estado lesionado de algo. Entonces tú trabajas la movilidad porque has estado parado, pero no tienes un día de decir, vamos a hacer movilidad. Para mm, nada, porque esa movilidad ya la tienes adquirida qué curioso. desde niño. Desde niño es como un gimnasta, es como trabajas la elasticidad, no, porque ya la has trabajado desde niño, ahora ya de adulto te centras solamente en hacer los ejercicios. Nosotros solamente nos centramos en hacer la técnica, en ganar fuerza, en ganar explosividad, en ganar técnica, pero nunca movilidad, porque ya la tienes, porque si no la selección natural va a hacer que no llegues. Si no tienes movilidad te vas a quedar por el camino. Si no tienes las condiciones te vas a quedar por el camino. No vas a llegar a hacer alto rendimiento, no vas a llegar a unos Juegos Olímpicos, porque llegarán otros que sí la tengan. Claro. Ah, mira, pues mira, nunca me hubiese imaginado eso. O sea, que más allá de calentar un poquito, hacer cuatro No, cosas no, antes calentar tienes que... Yo No, no, eso sí, caliento 45 eso es lo minutos. que te quería preguntar ahora, lo que te Sí. quería preguntar ahora es que cómo es una sesión. Quiero decir, entrenáis todos los días, mañana y tarde, ¿no? Menos Ujú. los domingos Menos y los jueves por la tarde, y el sábado por la tarde. y el sábado por la tarde. Pero ¿cómo es una sesión? O sea, descríbemela con detalle. O sea, un lunes por la mañana tú llegas, la sesión de por la mañana. ¿Cómo es? Claro, sí que ha ido variando. Te hablo de los entrenamientos que hacíamos, porque ahora ya, bueno, hemos cambiado el entrenador y demás, pero sí que es verdad que los entrenamientos lunes, miércoles y viernes eran los días más, bueno, son los días más importantes de la semana. Los lunes por la mañana, pues teníamos 2 ejercicios de calentamiento que uno podría ser tirones para extender
una arrancadita técnica y después ya nos metíamos a la arrancada olímpica, o sea, el gesto que tú haces en la competición. Sí que es verdad que dependiendo del momento, si estabas en pretemporada, si estabas en temporada, si estabas acercándote a la competición, pues tenías unas series, unas repeticiones y un porcentaje. Y por la tarde, los lunes y O los sea, viernes, un porcentaje, digamos, de tu máximo. un porcentaje de mi máximo. Por ejemplo, si estás haciendo de 3 repeticiones, pues con un 85%. Si ya estás acercándote a la competición, pues obviamente el porcentaje sube, las repeticiones bajan, tu peso corporal también tiene que ir bajando para ir dando la categoría de peso. Y por la tarde descansábamos, nos íbamos, bueno, tu sesión de fisio, lo que sea, te vas a comer, descansas, siesta quien puede, porque claro, estás activado de la mañana. Entonces, Pero ¿y cuánto dura? ¿Esa sesión de la mañana cuánto dura en total? por mí, Sí, sí, por ti. personalmente, pues empezamos más o menos a las 10, en la cual, o sea, vas antes para calentar, yo normalmente voy a las 9, hago todo mi calentamiento, si necesito 45 fisio, minutos de calentamiento. 45 minutos de calentamiento, a lo mejor fisioterapia, un poquito de indiva para calentar también, zonas, para que tú realmente puedas terminar el entrenamiento perfecto, que no te tengas que parar porque de repente te molesta. No, no, o sea, mi calentamiento es largo, es lo que necesita mi cuerpo para terminar la sesión al 100% y cumplir todo el entrenamiento. Entonces, una vez que termina el calentamiento, ya empiezo a hacer la halterofilia, y una vez termino con la halterofilia, que los 2 primeros son un poco, bueno, para marcar técnica, para moverte un poco, para extender, y ya lo importante es la arrancada. Entonces, yo hago los 2 primeros. Normalmente antes de hacer la arrancada me tomo un café rápido, así visualizo todo lo que quiero hacerlo. En entrenamiento también visualizo, no quiero dejar nada al azar, no quiero dejar ni una arrancada al azar, porque ese fallo de arrancada, ojo, es que intento que no fallar nunca, porque al final... Eso me encanta a mí. No fallar nunca. Nunca. Hay personas que, bueno, a ver, no pasa nada, es un fallo. No, no, Le no pasa estás- nada, todo pasa. Le estás enseñando a tu cerebro que fallar es una opción, ¿no? Exacto, es buenísimo. No, no, no puedo fallar. No, 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 no puedo fallar, no existe el fallo. Toda la gente de la hipertrofia nos está odiando ahora mismo. Sí, mucha gente, sí, sí, totalmente. Al fallo, no, yo el fallo no, en mi mente el fallo no está. Claro. De hecho, yo en sentadillas, que soy una persona que, pues bueno, siempre he tenido muchísima fuerza en las piernas, nunca, o sea, bueno, nunca, a ver, desde que tengo uso de razón estos últimos años, estos a lo mejor 10, 14, 12 años, nunca he fallado una sentadilla. O sea, no llego al fallo, porque lo primero es, prefiero hacer más repeticiones, controlar el gesto, no chafarme, es súper lesivo, para estar 2 días, no llego, yo personalmente no llego al fallo. No me gusta fallar en sentadillas, para mí es un ejercicio muy potente que me da mucha confianza y no quiero fallar, o sea, prefiero quedarme con un peso en el cual consiga un volumen y trabajarlo ahí, que si sé que lo voy a poner, es que lo voy a hacer. Si no, no lo pongo. Porque ya entra la duda, y eso, o sea, cada entrenamiento te tiene que reforzar. No te tienes que ir, es que si tuviera, a ver, es que si, es que no. Si lo pongo es para hacerlo, si no, no lo voy a poner. Que bueno, que después tú puedes tener esa confianza y decir, y pues fallar, claramente. O sea, yo he fallado muchísimas veces, he fallado en competiciones, he fallado en entrenamientos, pero yo recuerdo en mi mejor momento de llegar al gimnasio y decir, hoy no voy a fallar nada, todo lo voy a hacer bien. ¿Y qué pasaba? No fallaba nada y todo lo hacía bien. Como la vida misma. Como la vida misma. Sí, sí, sí. Qué guay. Y, por ejemplo, cuando acabas los entrenamientos después de semejante calentamiento progresivo y visualizas, cuando acabas, ¿estás fresca o estás agotada? Reventada. Y el sistema central Achicharrado, fundido, ¿no? achicharradísimo. Sí que es verdad que después termino la mañana, voy al fisio o lo que sea, como, me echo un rato, pero ya estás en el de la tarde. Ya estás en plan, es que tengo un lumbar y ya tengo que hacer el 2 tiempos, que es un ejercicio hiper mega fuerte, físico y también mental, obviamente. Entonces, como, bueno, ¿cuánto tengo?
De hecho, en el libro muchas veces cuando pongo lo de hackear mi mente, que pienso que es menos para que no me canse en mi mente, es como, no pasa nada al día, a lo mejor tengo 135, son 125, son 125 y ya está, o sea, no pasa nada. Y si ves qué tal, pues no pasa nada, se puede bajar o lo que sea, no agobiarse. Ya. Entonces, sí que es verdad que, claro, vas, descansas y demás, vuelves a las 5 a entrenar, tienes 2 tiempos fuerte y después de esos 2 tiempos, también dependiendo del momento en el que estés, por porcentajes y demás, tienes sentadillas. Acabas. Para acabar fresquito ya con la Sí, sentadilla, sí, ¿no? acabas de así, en plan, por eso te vas después al spa, te quedas ahí como media hora, te quedas como Claro. relajándote bastante. Y sí que es verdad que el entrenar en un centro de alto rendimiento lo que hace es que todo el mundo esté igual que tú. O sea, tú estás en esta tarima muriéndote, pero el de al lado igual, el de al lado igual, así. Esa energía se nutre, Claro. ¿no? Unos de otros, ¿no? Sí, es importante. Es como Silicon Valley, donde todo el mundo está como loco montando Igual. empresas y es la cosa más normal del mundo estar trabajando todos los días hasta las 3 de la mañana y tal. Te parece que la vida es así, ¿no? Claro. A vosotros igual, os parecía que eso es Exacto. normal, ¿no? Claro. Lidia, para alguien como yo, que imagina que yo quiero iniciarme en halterofilia como amateur, quiero, oye, pues esto es muy bonito, me gusta. ¿Cómo sé yo si un entrenador, claro, evidentemente yo a lo que me refiero, yo no me pondría a hacerlo con tutoriales de YouTube. Buscaría a alguien, un centro, una sala, un entrenador, un coach, alguien que me guiara. Pero bueno, ahí fuera hay de todo. Y sobre todo en los últimos años o décadas diría ya, ¿no? Con el CrossFit, y no quiero hablar mal del CrossFit, pero lo que digo es que hay mucha gente enseñando movimientos olímpicos que quizá no debería. Lo vamos a dejar ahí. Pregunta, imagina que yo estoy buscando un coach o un centro para aprender. ¿Qué le puedo preguntar a mi coach o qué pistas puedo buscar o cómo puedo saber o qué cosas puedo preguntar o mirar que me dé indicios de si un entrenador sabe más o menos lo que está haciendo, me puede enseñar bien, o un centro de entrenamiento? ¿Hay algo que se te ocurra que yo pueda preguntar yo y cualquiera que nos esté escuchando, ¿no? Que quiera utilizar eso como una guía Claro, yo creo o que indicios? sí, pues eso, preguntar obviamente la formación que tiene. Es muy importante dónde se haya formado, lo que haya estudiado y si en este caso se dirige más a la halterofilia o se dirige más a lo que se dirige, gimnásticos o lo que sea, si se han formado en la halterofilia, porque al final ¿Hay formación en esto? sí, hay formación, Ah, hay vale. cursos de la Federación Vale. Española y también si encima ha sido ex deportista y ha entrenado, o sea, es como ya la panacea, porque no es solamente la teoría, que la teoría está muy bien a nivel, pues, saber cómo tiene que trabajar por porcentajes, qué músculos, qué articulaciones, bueno, tener esa base que es fundamental para tratar con personas. Claro. Saber que se pueden dañar es su salud y ciertas cosas que necesitas tener ese conocimiento, pero también creo que es muy importante la práctica. Y si encima tú tienes ese aprendizaje, es perfecto. Es como si yo quiero aprender a bailar y solamente me estoy leyendo tomo 1, primer paso, tomo 2, bailar. No, al final, para bailar, aprendes bailando, pues un poco lo mismo. Entonces, siento que tú te hayas formado, que tengas ese conocimiento general y después específico en lo que tú quieras. Es como para cualquier cosa, es como un médico, pues el médico ha hecho un general y después especializado en deporte, en cardiología o en lo que sea. No te va un médico general, a lo mejor hay ciertas cosas deportivas que no tiene tanta idea como el deportivo. Ya. Entonces yo creo que es eso, formación y, Y experiencia. y experiencia completa. y también un poquito el boca a boca, ¿no? Que en Eso este sí. caso es como, wow, esta persona conecta muy bien conmigo, me conoce, hace porque después hay personas que lo tienen todo, pero no conectas tanto con esa persona. Entonces, un poco todo eso, que tú te sientas cómodo con él, que confíes. Es muy importante confiar en la persona que tienes o que te va a llevar, en la persona que tienes delante, que te va a llevar, que dejes esa responsabilidad hacia ese profesional, que tú solo te dediques a estar tranquilo, a seguir las pautas que te está diciendo para que tú también tengas esa paz y que digas, bueno, yo voy a fiarme de este profesional y voy a hacer todo lo que me diga en este caso. O sea, para fiarse eso. Para fiarse es complicado. A ver, bueno, yo creo que es complicado. Yo ya también me voy un poco al alto rendimiento porque te tienes que fiar. Tú no puedes Claro. cuestionar nada porque en el momento que cuestionas,
ya es que hay una duda. Claro. Y en el momento que dudas... Ahí está, ahí está. Sí. En el momento que dudas... Ya. No puedes dudar. Claro, pero por eso digo que quizás es diferente, ¿no? Evidentemente, Sí, si tú tienes un entrenador es otro nivel, estamos hablando de otra cosa. Pero para alguien como yo, pues que pregunto por ahí a mis amigos, a gente conocida, oye, me gustaría aprender a hacer el snatch, pero lo quiero hacer bien, no quiero hacer el tonto, no quiero lesionarme, no quiero... Claro. Y quiero a alguien que realmente me muestre el camino más corto. Claro. No quiero estar perdiendo el tiempo ni aprenderlo, claro. mal. Muy importante. Muy importante. Después ya es muy complicado. Entonces sí, pues dices, oye, pues está Pepito, está Menganito. Pero luego vas ahí y bueno, pues... Y también importante, ¿qué atletas ha llevado? ¿Con qué personas está trabajando? Pues mira, lleva estos 3 máster que han ido a competir o que compiten aquí en el club o en el box o lo que sea, y es como están súper contentos, mira qué rendimiento han sacado, más o menos, o sea, gente parecida a ti, en plan, pues mira, tengo X edad, ese es el objetivo, vale, pues ya seguramente que haya personas igual que tú, entonces pues ver un poco las personas que ya han pasado por ahí para que tú digas, ok, pues entonces yo creo que este sí. Pero ser escéptico, el escepticismo es una buena herramienta hoy en día. Sí. ¿Cuáles son las...? No, quizá esto ya se sale un poquito de tu experiencia, ¿no? Porque, claro, ahora que pienso, tenía esta pregunta para hacerte, pero igual tú estás en otra liga. Pero, ¿cuáles son los errores más típicos que comete la gente cuando empieza de adulto a hacer esto? Wow, sí que es verdad que... Es decir, sí, yo te entiendo, pero sí que es verdad que no estoy con tantos adultos. Tengo compañeros que, por ejemplo, dan clases de CrossFit, y como Estefania Juan, que tiene un box de CrossFit y es genio, es una entrenadora calidad, y ella lo ve constantemente. Pero bueno, al final en adultos es que hay tantas cosas que realmente necesitan pues, movilidad, que sobre todo... quieren correr antes de andar, o sea, quieren peso antes de saber cómo se ejecutan bien las cosas, no se tiene paciencia, o vas a lo mejor, yo recuerdo de ir a dar algún workshop y, es que qué fácil. Y yo, ya, pero es que yo llevo 20 años para realizar esto, o sea, te va a llevar mucho tiempo, o sea, al final esto es un deporte de repetición que son horas y horas y horas de interiorizar, de conocerte, de saber... buscar tu comodidad, son muchas cosas. Claro. Entonces, bueno, depende también, depende. Te corrijo, no llevas 20 años, llevas 20.000 horas. Que esa persona que, claro. que lleva 5 meses haciendo CrossFit, claro. y ya quiere meterle kilos a la barra, claro. no lleva 5 meses, lleva 60 horas. Claro. Y tú no llevas 20 años, llevas 30.000 horas, quién sabe cuántas horas, ¿no? Entonces, claro. Compites maquillada y te gusta producirte para competir. Pregunta del millón. Y ya nadie cuestiona a Lidia Valentín, porque Lidia Valentín es Lidia Valentín, y ya nadie va a cuestionar. Cuando empezabas, que aún no tenías, digamos, crédito, eras una más, ¿alguien alguna vez te tiró indirectas o intentó sutilmente decir, oye, mira, niña, que esto es serio, igual deberías prestar un poquito más atención a este tema? ¿Alguien intentó eso alguna vez? Pero, ¿en qué sentido? No entiendo. Sí, como intentar que no te maquillaras tanto. Vale. Intentar tirarte la típica sí. indirecta para que, oye, sí. pero tú quién te crees que eres, esto es un deporte serio, sí. o esto es deporte, no estás en la discoteca. Sí, recuerdo que... Sí, recuerdo que, bueno, un entrenador en su momento me dijo que eso, que a ver si íbamos a estar más pendientes de las cámaras que de competir. Claro. Y me quedé en plan, ¿qué? ¿Sabes? A ver, al final es eso, yo me maquillaba con 16 años, o a lo mejor con 16 no, pero con 20 sí, porque me gustaba. Claro. Y me da igual que haga halterofilia, que haga gimnasia rítmica, que haga fútbol, me gusta. O sea, igual que llevo el pelo rubio, o igual que llevo un corte de pelo, igual que llevo... Es que me da igual, al final eres tú. Y es que si yo hago un deporte de fuerza y yo para sentirme mejor compitiendo me voy a maquillar o me voy a poner una venda rosa, es porque a mí me gusta. O sea, yo no tengo que ir por donde vaya todo el mundo, yo tengo que ir por donde yo me sienta cómoda. Y es que parece que, recuerdo al principio, que salían los titulares... creo que fue como que me impactó muchísimo y yo digo, pero bueno, es como era una Hércules con maquillaje. Y era como, vamos a ver, o sea, de verdad que te estás fijando en cómo voy maquillada, no las medallas que acabo de ganar en el Campeonato de Europa. O sea,
¿qué tonterías son estas? O sea, realmente tú puedes hacer halterofilia y te puedes maquillar, o sea, y puedes hacer lo que te dé la gana. Pero bueno, como que sorprendía todo mucho. Al principio. Al principio, sí. Claro, y cómo la gente quiere que vuelvas a la media, ¿no? Como, sobre todo, Claro. cuando aún no tienes un track record como el que tienes tú ya, ¿no? Ahora ya evidentemente nadie te cuestiona, ¿no? Pero cuando eres una niña que todavía no ha ganado, que está empezando, Mm. es como que, a ver, ¿no? Sí, pero al final, cuando tú tienes claras las cosas, Claro. te da un poco igual. O Tú sea, ya eras Lidia Valentina antes de ganar. sí, sí. Sí, sí, Claro, y totalmente. por eso has ganado, ¿no? Totalmente, porque yo cuando era pequeña, pues lo típico, halterofilia, esto es para niños, no sé qué. A mí me daba igual, o sea, a mí me gustaba. Yo iba a entrenar porque me gustaba. Si me hubiera guiado de los niños, pero te vas a poner como un niño, inclusive hasta mi familia, no sabía, ostras, Lía va a hacer halterofilia, ay, a ver si se va a deformar, lo típico, porque pues perjuicios del desconocimiento. Claro. Entonces, como yo voy a hacer halterofilia porque me gusta, se acabó. Yo me voy a maquillar porque me gusta, se acabó. O sea, es que no tengo nada que demostrar. Y sí que es verdad que lo he tenido bastante claro desde pequeña, que ya está. Me asombro muchas veces cuando miro para atrás decir, pero si es que eras un moco, ¿sabes? Claro. Y ya estabas así, pero bueno, creo que eso ha hecho que... Esa materia prima es la que ha hecho que estés donde estás, Sí, probablemente, ¿no? sí, En tu libro, sí, El peso de la gloria, que tenemos aquí, sí. hablas de lo importante que es entrenar en un entorno limpio, ordenado, pausado, que todo esté en su sitio. Y eso me ha hecho pensar también en algo que repite mucho Jordan Peterson, que dice que nuestro entorno refleja nuestro cerebro, nuestra mente Sí. más bien, ¿no? Y que es imposible una mente en paz y una mente productiva si está en un entorno donde todo está sucio, desordenado, es caótico. Es muy difícil producir cosas positivas con una mente desordenada y caótica. ¿Hay alguna excepción a esa regla en el mundo de la halterofilia? Es decir, ¿tú has visto alguna vez a alguien, a un competidor, a una selección, no sé, que no respete ese principio y aún así tenga buenos resultados? Es raro, ¿no? O sea, si hay caos en todo. Al final es muy raro que haya caos y que las cosas salgan bien. Es así a priori no recuerdo, No hay excepción a la regla, ¿no? no recuerdo. Yo creo que al final el exterior es una consecuencia de tu interior. O sea, si tú quieres unos objetivos, quieres conseguir algo, tiene que estar todo adecuado. No puede ser un caos fuera y estar por mucha cabeza, mucho foco que le pongas, al final todo te va a resonar. Entonces creo que es importante tenerlo todo más o menos bajo control para que puedas, ¿sabes? Para que ese entorno te impulse, porque al final es algo complicado y como no tengas ese impulso y solamente frenos, es complicado. Pero hasta el punto de que estás entrenando, los discos tienen que estar perfectamente ordenados alrededor tuyo, Bueno, la barra. claro, eso ya depende del levantador. Hay levantadores que sacan los discos y después ordenan o lo que sea. Yo personalmente me gusta tenerlos todos bien. No me vale un disco de una marca y otro disco de otra, que hay muchos levantadores que cargan así y son de 10. No, ¿sabes? A mí me gusta misma marca. De hecho, tengo una costumbre que los tornillos de los discos van hacia adentro. A lo mejor lo típico, vamos a hacer jerk, que nos ponemos en la zona de atrás y te ayuda el entrenador, te ayuda un compañero. No, dale la vuelta que los tornillos para adentro. Son cosas personales, ¿sabes? Que tiene que estar todo en mi cabeza perfectamente. Yo me siento identificado con Sí. eso. Muy identificado con eso. Sí, Sí, sí. yo cuando veo, sí, o gente que pone un stopper en un lado y en el otro no. O en vez de uno de 10 pone dos de 5. Es como, no hagas eso, no hagas eso, por favor. No. Increíblemente, la categoría de femenina de halterofilia no fue olímpica hasta el año 2000 en Sydney, cosa que no sabía, que aprendí en tu libro y no me lo podía creer. El ser humano es así, vamos evolucionando progresivamente y cosas que ahora parecen increíbles que hace tan solo 20 y pico años fuesen de cierta manera, a mí me parece increíble, pero bueno. Si tú fueras emperatriz de todas las galaxias del olimpismo, Wow. ¿qué crees que es necesario cambiar hoy? Algo que si no, dentro de otros 22 años, digamos, no me puedo creer que en el 2023 todavía se hacía no sé qué cosa. ¿Qué crees que es necesario cambiar o hay alguna cosa que te gustaría que
se mejorara, ya sea en halterofilia, ya sea en el olimpismo, ya sea en el deporte en general? Algo que pienses que necesita ser mejorado. Wow, pregunta complicada también. A ver, yo creo que en el olimpismo, o por ejemplo en concreto en la halterofilia, porque es donde más me muevo, pues sí que es verdad introducir más el género femenino en todas las posiciones de, de la halterofilia, Ah, ya. en todas las escalas que siempre ha estado más dominado por el sector masculino, más entrenadoras, eso hace que se fomenten más niñas y eso fomenta más la halterofilia femenina para que estar más equiparados. Creo que eso es fundamental en puestos de directivas, presidentas. Al final creo que les dan un toque diferente. Yo sí que es verdad que no me gusta lo típico de la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, porque ya es como, ¿sabes? Pero sí que es verdad que siento que muchas veces las mujeres o les hemos dado demasiado peso al género masculino para ciertas responsabilidades, porque a lo mejor no creíamos que éramos capaces, porque venimos de una sociedad machista y eso es una realidad, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, coger más las riendas y es como yo quiero ser presidenta de la Federación Internacional o yo quiero ser presidenta de lo que sea y realmente serlo, o sea, creerse capaz y capacitada de diferentes puestos y posiciones, Mm. al igual que un hombre. Y yo creo que eso estaría pues bastante bien para que esté más equilibrado, porque la figura pues de femenina creo que es algo potente. Al final pensamos de diferente manera también y creo que estaría bien, Mm. estaría súper bien. Yo no daba crédito, de verdad. Por un momento pensé que era una rata. No, de verdad, ¿eh? Sí, No me lo es podía que es creer. del 2000, es antes de Pero es que ha sido ayer. ayer. O sea, Sí, que es muy antes del poco 2000 no tiempo. había, o sea, no No había, había. no hay una, Olímpica, no hay olímpica. no. De hecho, yo cuando comencé en el 2001, la halterofilia, comencé con barras de chicos, porque hay diferencia Sí, es de 15 las vuestras, ¿no? y el diámetro es más pequeño. Mm. Es de 20 la barra olímpica de chico y de 15 la de chica. Y sí que es verdad que por las manos, o sea, yo al final cuando comencé tenía una mano pequeña, porque era una niña. Claro. Entonces me costaba agarrar la barra de 20, pero bueno, comencé con barras de chicos y todo era pues eso, más las equipaciones, así como Claro, más de tío. claro. Pero bueno, eso seguro que hiciste muy recia también al principio. Yo le ponía corazones a todo. Das mucho crédito a Miguel Ángel Bureo por tus éxitos, ¿no? Mucho crédito, quiero decir que ha jugado un papel importante, ¿no? Sí, 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 Em, sí. y en el libro, en El peso de la gloria, que la verdad es que me ha gustado mucho leerlo, entras en detalle a cómo fue esa conversación en la que se te acercó y te dijo, oye, mira, creo que, creo que puedes llegar muy lejos, creo que eres diferente a las demás, creo que estás hecha de otra pasta. Y una frase muy bonita más que dice el tío además el tío dice, si quieres y me dejas, muy bien articulado, si quieres y me dejas, te puedo ayudar a conseguirlo o algo así, ¿no? Sí, algo así. Eh, ¿Qué papel crees que ha jugado? O sea, ¿crees que sin él o una figura así hubieses llegado a donde estás? No lo sé y nunca lo Claro, eso sabré, no se puede saber, ¿no? Pero bueno, pero me ayudó muchísimo. Para mí marcó un antes y un después, porque sí que es verdad que tenía talento. En su momento, cuando él llegó, él vio que éramos todos iguales. Yo no me sentía igual, nunca me he sentido igual. No es por dármelas, pero sí que es una realidad. No me he sentido igual que el resto. Y yo quería mi espacio, quería que se me tratara diferente porque sabía que podía llegar mucho más. Y él llegó y lo vio. Entonces, empezamos a trabajar, conectamos muy bien desde el principio, pero bueno, él me enseñó muchas herramientas como el tema de la visualización, el tema de ver vídeos antes de ejecutar los movimientos, el tema de enfocarme exclusivamente en lo que tenía que enfocarme. Bueno, hacíamos muchísimos trabajos. Él veía que a mí me retaban y me encantaba. Que me retase, levantar con los ojos cerrados, cambiarme la tarima, me decía, se entrena difícil, se compite fácil, me ponía como un mogollón de cosas y yo, venga, va, no pasa nada, tal, y me encantaba. Y él veía que otras personas, de hecho, no querían trabajar con psicólogo, que tal,
Entonces, ahí veías pues las diferencias. Y él me enseñó muchísimas herramientas que después fui utilizando en los siguientes años que me funcionaron estupendamente y pude utilizarlas. Hubo un tiempo que no trabajamos juntos porque yo quería estar sola, no quería tener psicólogo, quería utilizar, no tener esa dependencia tampoco, Mm. utilizar mis herramientas, ya había madurado bastante. Y, bueno, me enseñó muchísimo. O sea, yo creo que lo que te digo, Jesús, o sea, marcó un antes y un después. Porque cuando él entró en la foto, ¿qué edad tenías tú? Era cuando empezabas apenas, ¿no? Pues fue antes de los Juegos Olímpicos del 2008. Ah, o sea que ya estabas, o sea, Sí, ya bueno, estabas tendría formada, ya, o sea, ya eras bueno, una atleta. 22 Ah, años, vale, más vale. o menos. ¿Sabes? Vale. Estaba, sí, empezaba a ser absoluta, y ya empezaban los primeros Juegos Olímpicos y demás. Mm. Has dicho antes que una de las técnicas que utilizabas es ver vídeos, pero ¿vídeos tuyos o vídeos? ¿Qué vídeos? Vale, ahí es buena pregunta también. O sea, lo que hago, dado que es algo tan rápido, y si estás en una competición que hay un estrés máximo y a lo mejor porque hay una estrategia en la competición, una levantadora pone un kilo más para forzarte a ti, la otra baja, la otra está fallando, la otra, y tú estás haciendo un calentamiento en base a los intentos que tienes que ir realizando. Entonces vas contando y dices, bueno, pues me queda media hora caliento. Porque normalmente salen a levantar las que menos levantan y la barra va ascendiendo, ¿no? Y las mejores salen al final, que es donde se juegan las medallas. Entonces, claro, de repente a lo mejor una te empieza a fallar, otra baja de peso o sube de peso y te descoloca y tienes que salir en breves. Entonces, y yo tenía siempre, de hecho salgo en muchas competiciones con el móvil, mirando el móvil, o sea, mirando un gesto técnico que me gustase. Podía ser mío, una arrancada perfecta, o podía ser de otra persona, que me Ah, gustara mucho. qué bueno. Pero sí que es verdad que se asemejase a mi técnica. Entonces yo lo veía, lo último que veía era, ya me estaba preparando, todo, que estaba, no sé qué, lo veía y hacía, vale, y salía. Entonces ya estaba metido. Y lo siguiente era, estaba metido y ejecutar. Visualizo, ejecuto. Entonces, como es tan rápido todo, porque en ese tránsito, si la cosa está muy, y claro, estás ahí, y a lo mejor se te va un poco, pues ya no das opción a que Claro, se te fuera el movimiento qué o se bueno, te vaya el movimiento. qué bueno. Y yo iba con una seguridad tremendísima, por eso, por esas herramientas que había, obviamente todo el entrenamiento físico, pero es que las mejores herramientas que llevaba era la parte mental. Entrenar difícil, competir fácil, como la vida misma. Igualito. Como la vida misma, entrenar difícil, competir fácil. ¿Es más difícil llegar allá arriba o mantenerse? Porque llegar arriba tiene la ventaja de que nadie espera nada, ¿no? Es pura hambre la que te empuja, ¿no? Sí, Pero arriba, mantenerse, pero mantenerse, mantenerse ya hay mantenerse. expectativa, ¿no? Sí, porque llegar es muy complicado, pero has llegado. Pero ¿qué te motiva cuando lo has conseguido todo? Cuando has conseguido ser campeona del mundo, medallas olímpicas, en mi caso, ser 2 veces la mejor levantadora consecutiva de la halterofilia. O sea, sabes que tienes que repetir lo irrepetible. Sabes que tienes que pasar un camino que es tremendamente complicado, tremendamente foco, decir no a todo Claro. y Mucho más difícil mantenerse, ¿no? muchísimo más difícil mantenerse. Muchísimo. O sea, yo valoro muchísimo a los deportistas veteranos que llevan mucho tiempo, que han conseguido todo y que siguen con ese hambre y Nadal, con... gente como Nadal, ¿no? Wow, sí, porque no sigues porque te gusta la competición, o sea, gente como Nadal, bueno, es que Nadal es increíble, Ya, hay muchísimos como él. es- Lo más fácil es, soy una reina, soy un rey, ya he conseguido, tengo todo, me voy. ya. Bueno, fácil, pero bueno, fácil entre comillas, porque sí que es verdad que también si ya lo has conseguido todo, está muy bien, o sea, realmente lo has conseguido todo, te has mantenido tantos años en alto rendimiento, también hay que saber decir hasta aquí, pero desde mi punto de vista, mantenerse es complicadísimo. Llegar hasta los 30.000 pies y luego seguir volando allá arriba cuesta, ¿eh? Sí. Oye, ¿quién es Hook Grip? Hook Grip, que Hood es un grip. tío. ¿O quién es? Hood grip Yo no sabía, pensé que era una cuenta es nada una más. cuenta, es una Pero cuenta. lo lleva alguien concreto. Sí, lo lleva un chico americano que realmente
pone vídeos y bueno, tiene merchandising, camisetas y cositas de esas. Y es una cuenta que le gusta mucho a la gente porque siempre que sale, es el campeonato del mundo, es el campeonato de Europa, pues El tío los va y tal. levantadores que hayan hecho récord, las medallas mundiales o europeas o americanas, siempre las coloca. Entonces la gente se informa, la gente está pendiente de todo lo que han hecho. Y hook grip significa agarre. Si el agarre es del vuestro, ¿cómo es? Sí, en gatillo. En gatillo, En ¿no? gatillo. Nosotros decimos agarre de gatillo, es un agarre de tracción, que es la única manera de levantar pesas. Que mucha gente hace así y yo digo, no, esto. Cuesta, duele, pero... El éxito duele. Sí, la gloria pesa, La gloria el peso pesa. de la gloria pesa. La gloria pesa. Oye, subiste de 69 kilos digamos, de la categoría máximo 69 a 75. Esto no es algo que ocurre muy frecuentemente en los deportes, quizá en halterofilia sí, no lo sé, es mi pregunta. En general suele ser al revés, que la gente, sobre todo en deportes de contacto, por ejemplo, pues siempre quiere mantenerse en una categoría inferior porque tiene esa ventaja competitiva de más altura, más envergadura, Claro. que en deportes de contacto es una ventaja, ¿no? ¿Por qué decidiste subir a 75? O sea, ¿hiciste la cuenta y pensaste que ibas a tener más probabilidad de éxito? ¿Por qué fue? Realmente ahí era bastante jovencita y el cuerpo, o sea, el cuerpo tú lo tienes que escuchar. Yo ya empezaba a ganar masa muscular, me costaba bajar de peso Bueno. y al final en la halterofilia no es como en deportes de contacto o inclusive en boxeo que se deshidratan, que tal, que para dar el peso. Casi todos están un poquito más pasados porque necesitas ese volumen para aguantar los entrenamientos. Entonces yo iba, conforme iba ganando masa muscular, iba subiendo la marca y estaba, pues a lo mejor creo que tenía 18, 19, 20 años. Entonces tú tienes que dejar al cuerpo que se vaya estabilizando en su peso y yo mido unos 70 y al final para la halterofilia 69 kilos estaba más limitada, me costaba mucho bajar y yo creo que al final es cada cuerpo es diferente y hay que escucharlo un poco. Si a esas edades vas cogiendo masa muscular, vas entrenando y te cuesta y cada vez ingieres más y cada vez vas cogiendo más tono, tienes que estar en una categoría superior. O sea, que fue algo natural, de cierta Natural, vale, súper vale. natural. Vale, es como que llegaste ahí casi. Llegué ahí, llegaste ahí. y normalmente suele pasar eso, tienes que dejar al deportista, por eso las categorías altas se suelen hacer sus marcas y demás más tarde, porque hasta que se encuentran, van acomodándose a su peso y demás, categorías, por ejemplo, como Estefanía Juan, que desde jovencita ya estaba en categoría baja, porque ella es una categoría baja, es 48 kilos y demás, 53 también estuvo, pero ella pues le costaba mucho dar 53, entonces tenía que bajar porque su anatomía es más delgada y demás, entonces pues bueno, ahí ya llegas antes a las marcas porque estás antes acomodado en tu peso. Entonces, ¿tú crees que cuando dejes la alta competición de manera natural bajarás? Sí. De hecho, este año que he estado recuperándome mi lesión, bajo de peso, o sea, tengo que ponerme a entrenar, tengo que ingerir y es como, oh, no, que yo no soy yo, o sea, por favor, necesito más bajo de peso. Me quedo en los huesos, piensas. Sí, o sea, bajo muchísimo, claro. Porque realmente el músculo cuesta mucho mantenerlo. Es biológicamente muy caro el músculo. Claro. Muy caro. Claro. El cuerpo no quiere ganar músculo. No quiere, claro. Te dice, ¿para qué lo quieres, mujer? O sea, claro. Para hacer 1 hora y media de preparación física y recuperarte no te hace falta unas piernas así. Claro. Y para moverte por el mundo y biológicamente es carísimo el tejido muscular. No quiere. No quiere. Oye, no sé si conoces el dilema Goldman, que es este investigador americano. Veo que no, ¿o sí? Sí lo conoces. Me suena, sí. tengo... Es este investigador americano que en los 80 hizo una encuesta entre un montón de deportistas de élite y les preguntó que si pudiesen tomar una pastilla que les asegurase un oro, una medalla de oro, pero... que, esto no lo sé. ¿no? Pero le supondría la muerte segura dentro de los 5 años posteriores a haber conseguido esa medalla. Esto lo hizo, que eran como entre 2.000 deportistas de élite en los años 80. Y la mitad dijo que sí, que tomaría la pastilla para conseguir el oro, aún al precio de una muerte segura dentro de los 5 años inmediatamente posteriores. Esto es alucinante, ¿eh? Sí, me estás dejando alucinada. Yo es que es algo en lo que pienso muchísimo porque yo es que no me lo puedo creer, pero es así. El dilema Goldman se llama, de los 80. Vale, lo buscaré. Búscalo. Me gustaría enlazar esta pregunta de la manera siguiente.
Evidentemente, a ti la halterofilia te ha dado mucho, pero también has puesto mucho. O sea, pagáis un precio altísimo. Cualquier deportista de élite, pero Claro, cualquiera. cualquiera. Pero en tu caso el saldo es positivo, porque pienso, antes de lanzarte la pregunta explícita, pienso en esa biografía de Andrea Gassi, no sé si has oído leer también, Sí, me Open, la he leído. que, básicamente el tío dice que viene a decir que odia el tenis, básicamente, ¿no? O sea, en su caso el saldo es negativo, el tenis él ha dado más al tenis que lo que el tenis le ha dado a él. En tu caso el saldo es positivo, la halterofilia te ha dado más de lo que tú le has dado a la halterofilia. Sí, total. O sea, si esto tiene que ser una balanza, es esto, realmente. Yo soy todo lo que soy gracias al deporte, y en este caso de la halterofilia. O sea, yo pienso que lo que me ha costado a mí llegar a conseguir todas las medallas que he conseguido y todas las posiciones, ya no es solo eso, sino la persona que me he convertido para llegar a conseguirlas. La disciplina que yo tengo, la manera de pensar que se me ha tenido que crear, la manera de ver la vida, es una persona totalmente diferente. O sea, no tiene nada que ver, no sería la misma persona sin halterofilia. Muchas veces digo que yo no hago halterofilia, sino que la halterofilia me ha hecho a mí. Qué bonito. Para terminar, Lidia, se suele decir que los deportistas de élite, muchos deportistas de élite, tienen un demonio dentro que están luchando, ¿no? O que están huyendo del demonio o luchando contra él. No te voy a preguntar si tú tienes un demonio dentro, pero sí te voy a preguntar si tú has interactuado con un montón de deportistas de élite. Dentro de la halterofilia y dentro, en los Juegos Olímpicos, has interactuado con un montón de ellos. ¿Tú dirías que algo es cierto en esto? ¿Que los deportistas de élite tienen un demonio dentro que es lo que les hace morder y no soltar? Claro, yo no sé si es un demonio como tal, porque demonio suena como a lo mejor algo como malo, ¿no? Pero tienes algo, que puedes llamarlo demonio o como quieras llamarlo, que te empuja constantemente a seguir, a hacer, a realizar, a conseguir. O sea, tienes que tener ese gen competitivo, que quieras estar siempre, que quieras mejorar, que quieras ganar. Eso realmente es lo que te mueve. Si no, es imposible. O sea, tienes que decir a todo que no. A todo que no, a tu vida normal, no para una medalla, que muchos dirán, bueno, pues para conseguir una medalla haces todo eso. Bueno, es que yo no lo quiero ni regalado. ¿Sabes? Tienes que tener esa fuerza interna de decir, aquí estoy yo y voy a conseguir todo lo que me proponga y voy a hacerlo todo lo que he dicho que voy a realizar y esto es así y no hay otra opción. Entonces, no sé si es un demonio, es una competitividad con la que naces, porque ya naces con ella, no se hace. Tú eres competitivo o no eres competitivo. ¿A ti te gusta ganar o te gusta participar? O sea, ya desde pequeño. O sea, yo de pequeño, bueno, es que era imposible que alguien me ganara algo. No podía, o sea, y eso te va creando el demonio o tu fuerza interna que dices, quiero estar, quiero ser la mejor, quiero. Y si no, pues... Y el deporte en general, todos los deportes que llegan, lo tienen. Si no es imposible, selección natural, volvemos al inicio. Te quedas por el camino. Hay otro que tiene una fuerza o este demonio, ese hambre que te va a comer. O sea, es que aquí es competición. Como te duermas bien a alguien y se va a llevar lo que tú quieres. ¿Pesa la gloria o no pesa? Pesa. Pesa la gloria, ¿no? Pesa. Es muy alto el peaje. Pero cuanto más alto el peaje, más alta la recompensa. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Un Jesús. gustazo charlar contigo. Igualmente. Es una maravilla. Hagámoslo otra vez. Sí. Cuídate. Gracias, igualmente.